Hola a todos, bienvenidos a Honra y Recompensa lección 6. Vaya, wow, estamos yendo a toda velocidad y solo espero que lo estés aprovechando tanto como yo, porque conforme lo predico se refresca para mí y me emociona tanto. Hacer del honor una prioridad en mi vida y siempre recuerda que el honor se origina del corazón. Así que esta debe ser tu oración, pedirle a Dios, pon la honra en mi vida. Quiero valorar a los hombres y mujeres como tú valoras a los hombres y mujeres y hablaremos de eso después. Pero avanzaremos ahora al hogar. Quiero ir a Efesios capítulo 6 versos 2 y 3. Honra a tu padre y a tu madre, que es la primera sugerencia con promesa. Oh, lo siento, no es una sugerencia, es un mandamiento. Intentémoslo otra vez. Que es el primer mandamiento con promesa. Y como podemos ver, la promesa es la recompensa. Así que de hecho, Dios te da la recompensa justo aquí. Y no es una recompensa, son dos. Vamos a ver. Que es el primer mandamiento con promesa. Y aquí está la promesa. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. No se me ocurren dos mejores promesas que estas. Una vida exitosa y una vida larga. Puedes entender que tienes una promesa de Dios que te permite decirle al cáncer: apártate de mi vida. He honrado a mi madre y a mi padre y mis días serán largos en esta tierra y voy a ser exitoso. Yo no sé tú, pero me acaba de alegrar el día predicar esto. Es increíble cuando te detienes a pensarlo, pero dices, bueno, yo conocí a alguien que era muy honorable y murió joven y honraba a sus padres y espera, la Biblia deja esto muy claro. Las promesas de Dios en esta tierra deben ser apropiadas por la fe. ¿Cómo que apropiadas? No son automáticas. La Biblia dice esto: para siempre, oh Jehová, tu palabra permanece en los cielos, o se establece en los cielos. Para siempre, oh Jehová, tu palabra se establece en los cielos. No dice que en los cielos y en la tierra. No lo dice. Pero la Biblia sí dice que por boca de 2 o 3 testigos se establecerá toda palabra. Dios dice, así será mi palabra que sale de mi boca. Él es el primer testigo. No regresará a mí vacía. ¿Y cómo regresa Él? Cuando sale de nuestra boca. Nosotros somos quienes la establecen en esta tierra. Así que esta es una promesa en la que puedes pararte firmemente, que si honras a tu madre y a tu padre, vas a vivir largos días y vas a ser exitoso. Ahora, el problema es que vivimos en una sociedad que nos entrena para deshonrar a nuestra madre y a nuestro padre. Saben, Lisa y yo tenemos 4 hijos, muchos de ustedes lo saben. Nuestros 4 hijos han trabajado para Messenger International por muchos años. Son increíbles hombres de Dios, digo, hubiera deseado tener amigos como ellos cuando yo tenía su edad. Son absolutamente tremendos hombres de Dios. Y hubieron ciertas películas que cuando estaban muy pequeños no les dejamos a ellos ver. Y estamos hablando de clasificación infantil, ni siquiera estamos hablando de clasificación familiar. Hablo de las clasificadas AA, las películas producidas por la compañía que está en Los Ángeles y está en Orlando. Dirás, John, ¿por qué le prohibiste a tus hijos ver estas películas? Y es porque en varias de estas películas infantiles, los niños actores que salían en la película le hablaban de una manera tan irrespetuosa y tan deshonrosa a sus padres, y al final de la película conseguían la recompensa que buscaban, como el perro, el mono, el carro o lo que querían. Y les dije a mis hijos, no van a ver estas películas, les dije, lo prohíbo. Les dije, prefiero que vean películas con matanza justa porque el Antiguo Testamento está lleno de eso, pero no verán estas películas. Y algunas personas pensaron que Lisa y yo estábamos siendo muy extremos. Yo creo que no, porque la Biblia dice maldito y estamos en Deuteronomio 27:16. Y si tu vecino te maldice, ¿qué importa? Pero si Dios te maldice, ese es un mal día. Maldito el que deshonrare a su madre o a su padre, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito, ¿escuchaste eso? Dios dice que eres maldito si deshonras a tu madre y tu padre. ¿Y por qué es eso? Porque Levíticos 19:3 dice, cada uno de ustedes tenga gran respeto. Escucha esta palabra, respeto al padre y a la madre. La palabra respeto significa esto, considerar a alguien con admiración y profunda reverencia. Así que aquí está la cosa, nuestra sociedad nos está entrenando, ya sea directa o subconscientemente, para deshonrar a nuestros padres. Nos posicionan para no recibir la recompensa que viene de una vida larga y una vida exitosa. Digo, mira a Cam. Si vemos a Noé era un hombre justo. Él se prepara para el diluvio llega, cada ser viviente en la tierra fue literalmente exterminado excepto por los animales y los que iban en el arca de Noé. Después del diluvio, Noé se hizo granjero
y tal vez estaba un poco deprimido porque era el último papá en la faz de la tierra, y una noche se emborrachó. Se emborrachó de su fruta fermentada, ¿ok? De su propia granja, ¿sí? Y estaba tan ebrio que literalmente terminó desnudo en su carpa, así que está completamente desnudo y completamente ebrio, y su hijo menor Cam entra y lo ve y dice... ¡Ah! Y se da la vuelta y sale de la carpa y le cuenta a todos. Y todos era solamente Sem y Jafet, pero les cuenta y dice: chicos, papá está borracho como uva y en cueros como cinturón. ¿Sabes lo que Sem y Jafet hacen? Tomaron una bata a la altura de sus hombros. De hecho, quiero leer esto. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Así que no deshonraron a su padre, lo cubrieron, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Yo recuerdo la vez que los ciudadanos de nuestro país criticábamos mucho al presidente. Digo, fuertemente criticando al presidente. Estábamos transmitiendo unos de sus errores. Y yo estaba en Asia, en Malasia para ser exactos, y recuerdo que la persona que me estaba llevando a la conferencia me dijo: ¿por qué ustedes los americanos hablan tan irrespetuosamente de sus líderes? Y ahí sentado estuve pensando sobre esta situación. Saben, Noé estaba completamente mal por emborracharse. Eso es un pecado. La Biblia no mezcla palabras sobre la ebriedad, es un pecado. Obviamente Noé se arrepintió porque lo encuentras en Hebreos capítulo 11. Dios presume a Noé en Hebreos 11. Obviamente se arrepintió y obviamente lo que hizo estuvo mal. Es obvio hoy en día en nuestra sociedad y es obvio en la escritura. Pero aquí está un hijo escogiendo descubrir a su padre y hacer a su padre ver mal ante otras personas, y tenemos a estos hijos que lo cubren. A la mañana siguiente, cuando Cam despierta, una maldición es puesta sobre el hijo menor de Cam, Canaán, y esa maldición fue de generación en generación en generación. Y como dije, lo que es increíble es que en Hebreos 11... Dios nos presume a Noé, el hombre que estaba ebrio como uva y en más cueros que un cinturón. Obviamente él se arrepintió. Y debía. Muy bien. Pero no escuchas que se menciona a Cam en Hebreos 11. No se vuelve a hablar favorablemente de él en el resto de la Biblia. Porque es un asunto muy serio. Criticar o deshonrar a nuestra madre o nuestro padre. Voy a decirlo así. Si miramos los 10 mandamientos... Dios los acomoda por orden de importancia. ¿Ok? ¿Cómo sé esto? Los primeros 4 mandamientos tratan de nuestra relación con el Señor nuestro Dios, y los últimos 6 de los 10 mandamientos tratan de nuestra relación con el prójimo. Jesús dijo que el mandamiento número 1 es: ama al Señor tu Dios con tu corazón, mente, alma, cuerpo y fuerza. Y número 2, ama al prójimo como a ti mismo. En estos 2 se resume la ley. Entonces, Dios los enlista. Los primeros 4 tratan del primer mandamiento, los últimos 6 con el segundo mandamiento. Si vemos el robar, bueno, empecemos con matar. El matar es uno grande. Si vemos el no matarás, está en el número 6 de la lista, es algo muy serio. No cometerás adulterio es el número 7 de la lista, es algo muy serio. Si vemos no robar, es el número 8 en la lista. ¿Ok? ¿Sabes lo que Dios pone en el número 5? Encima de matar, robar y adulterar: deshonrar a tu madre y a tu padre. Podría ser que Dios ve el deshonrar a tu padre y a tu madre como una ofensa más seria que matar, robar o adulterar, y no estoy aligerando el robo, asesinato o adulterio. La Biblia dice que los que practican eso no heredarán el reino de Dios, y algunos de esos incluso te llevarán a la cárcel. Sin embargo, lo que estoy intentando decir es, tan serios como el robo, el asesinato y el adulterio son, yo creo que Dios ve el deshonrar a tu madre y a tu padre como una ofensa más seria, y tengo pruebas que me respaldan. ¿Acaso tú o alguien que conoces habla otro idioma aparte del español? ¿Quieres más inspiradas enseñanzas de John y Lisa Bevere? Entra a cloudlibrary.org, el sitio gratuito de streaming y descargas de recursos. Selecciona tu lenguaje. Selecciona tu recurso de la librería extensa. Ebooks, videomensajes, audiolibros y enseñanza, televisión, Biblias y más. Aprende más en cloudlibrary.org. Si vemos en Primera de Crónicas capítulo 5 verso 1, vemos que el hijo mayor de Israel era Rubén. Pero como deshonró a su padre cuando se acostó con una de sus concubinas, los derechos del hijo mayor le fueron dados a los hijos de su hermano José. Ahora, lo increíble es que Simeón y Leví, que eran el hijo número 2 y el hijo número 3, ellos asesinaron a gente inocente en una ciudad llamada Siquem. Literalmente asesinaron a personas a sangre fría. Y nada pasó con sus linajes.
pero Rubén recibió castigo por deshonrar a su padre. Yo en eso veo a Dios recibiendo una ofensa más seria por deshonrar a tu madre y a tu padre, que incluso el asesinato. Y una vez más, quiero dejar esto muy claro, no estoy justificando el asesinato, no estoy aligerando el intenso pecado y maldad del asesinato. Solamente estoy intentando ayudarte a entender la seriedad de cuando Dios dice honra a tu padre y a tu madre, ese mandamiento. Verán, esto es lo que me desconcierta. Nosotros le decimos a la sociedad que nos diga lo que es importante para Dios. Sí, la sociedad nos dice que el asesinato es serio, la sociedad nos dice que el adulterio es serio, la sociedad nos dice también que el robo es algo muy serio. Pero la sociedad nos está enseñando cómo deshonrar a nuestros padres. Vamos a avanzar ahora al tema de esposas. Honren a sus esposos, sométanse a sus esposos y solamente voy a decir esto. Por favor, escuchen atentamente. Voy a hablar profundamente sobre cómo un esposo necesita honrar a su esposa y amar a su esposa. Y normalmente predicaría eso primero porque les digo, esposos, si nosotros amáramos a nuestras esposas como Cristo ama a la iglesia, no tendríamos problemas con este aspecto de la sumisión. Créanme, hablaré sobre el rol del esposo después. Cada uno de vosotros ame también a su mujer. Lo voy a leer desde el principio. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer respete a su marido. La versión amplificada dice esto sobre el respeto: que lo considere, que lo note, que lo honre, lo prefiera, lo venere y lo estime, y que ella lo defienda y que ella lo alabe, lo ame y lo admire excepcionalmente. Esa es la Biblia en la versión amplificada y de nuevo hablaré sobre el rol del esposo muy profundamente en lecciones futuras. Así que las esposas deben, y voy a leer esta lista de la versión amplificada porque tenemos 12 amonestaciones aquí. 12 mandamientos para la esposa, ¿ok? Respetar al esposo, reverenciar a su esposo, notar a su esposo, considerar a su esposo, honrar a su esposo, preferirlo, venerarlo, estimarlo, defenderlo, alabarlo, amarlo excepcionalmente y número 12, admirarlo excepcionalmente. Proverbios 12, verso 4 dice esto: la integridad y la fuerza de una esposa virtuosa transforma a su esposo en un rey honorable. Pero la esposa que deshonra a su esposo debilita la fuerza de su identidad. ¡Wow! La posición de una mujer en un hogar es muy, muy poderosa. Y nunca voy a olvidar la vez que estaba predicando en una enorme iglesia en Londres, Inglaterra. Y una dama se acercó a mí. Yo acababa de predicar sobre la honra. Esto es hace 6 años. Y me dijo: John, necesito hablar contigo, ¿me darías unos minutos? Y le dije: absolutamente. Y recuerdo que Lisa estaba conmigo y los tres empezamos a hablar. Bueno, más bien Lisa y yo empezamos a escucharla a ella. Y me dijo: mi esposo y yo estuvimos acudiendo a esta iglesia por años. Y me dijo: como nosotros vivimos al otro lado de Londres, era una gran labor venir hasta esta iglesia. Así que encontramos una iglesia más pequeña que está cerca de nuestra casa, a la cual empezamos a acudir. Sin embargo, después de un par de semanas acudiendo a esta nueva iglesia, mi esposo me dijo: querida, yo no me siento bien estando en esta iglesia. Yo siento que nuestro verdadero hogar es la iglesia que está en el centro de Londres. Y bueno, el esposo de verdad se quería regresar, pero ella se rehusó a cambiar, así que empezaron a ir a iglesias diferentes como esposo y esposa. Él empezó a ir a la iglesia original, que era la gran iglesia en el centro de Londres, y ella estaba yendo a la iglesia pequeña. Y ella me dijo: sabes, yo iba con el pastor de la iglesia pequeña y le decía que mi esposo siempre me insistía que me tenía que regresar a la otra iglesia, y el pastor me decía: no lo hagas, tienes que obedecer a Dios, no escuches a tu esposo, Dios te tiene aquí, ya estás aquí. Así que ella me dice: fui a la librería de la iglesia pequeña y ahí estaba tu libro bajo el abrigo. Y ella me dice que pensó: qué interesante, y lo compró. Empezó a leerlo una noche y me dice: John, mi esposo durmió a mi lado y toda la noche lloré y leí todo el libro desde el principio hasta el fin. No dormí en toda la noche, solo lloré y lloré porque pude ver lo rebelde que estaba haciendo con Dios. No solo con mi esposo, sino con Dios. Y a la mañana siguiente estaba en lágrimas mientras le decía a mi esposo: por favor, perdóname por no honrarte como la cabeza de este hogar, por no escucharte. Voy a volver a la iglesia grande contigo. Me dice: yo regresé a la iglesia grande. Al cabo de unos meses, dice, conocí a una mujer en la iglesia grande y ahora ella y yo somos socias de negocios. Y ellas ahora han operado un
muy exitoso negocio todos estos años, por causa del hecho de que simplemente hizo lo que la palabra de Dios decía. Ella le permitió a su esposo liderar esa casa. Ella no le estaba pidiendo que pecara al pedirle que cambiara de iglesia. Y te voy a decir algo, si tu esposo te pide que peques, tienes que mirarlo y decirle: cariño, te amo, te respeto, pero no le voy a decir a la persona que está al teléfono que no estás en casa porque aquí estás. ¿Te gustaría que le diga que solamente no quieres tomar la llamada ahora o te gustaría tomar la llamada? Verán, esa es la manera de decirlo. La Biblia dice que incluso un esposo que no obedece la palabra de Dios será ganado por el comportamiento de la esposa. Y creo que uno de los mejores ejemplos de esto es Polly Wigglesworth. Seguramente no habrás oído hablar de ella. Posiblemente habrás escuchado sobre el gran hombre de Dios del siglo XX llamado Smith Wigglesworth. Él era un plomero y él no quería nada que ver con Dios y él no quería nada que ver con la iglesia, pero Polly era una creyente. Pero Smith Wigglesworth no quería que ella fuera a los servicios del domingo en la noche. Ella le dijo: cariño, tu comida está en el horno, pero yo me voy al servicio. Bueno, una noche regresó del servicio y la puerta de su casa estaba cerrada. Él la dejó durmiendo en el pórtico toda la noche de lo molesto que estaba. Cuando él se levantó la mañana siguiente para salir por su periódico diario, él abrió la puerta y su esposa cayó dentro de la casa. Y ella se levantó de un brinco y le dijo: Smith, ¿qué te gustaría desayunar? Lo voy a preparar. El comportamiento de ella abrió la puerta para que este hombre escuchara el evangelio. Nunca olvidaré una vez en la que estaba ministrando en una iglesia en Minnesota, esto es en mis primeros años, y me estaba quedando en una casa donde la esposa tenía un ministerio y su esposo fue un no creyente por muchos años y ella le dejaba música en su mesa de trabajo, ella invitaba parejas fuertes donde sabía que el hombre le predicaría a él, ella le dejaba revistas cristianas en su lugar favorito para leer, retiraba el libro que estaba ahí y dejaba la revista. Y un día el Señor habló con ella y le dice: ¿cuánto más tiempo quieres impedir la salvación de tu esposo? Y ella dice: ¿qué? Dice: ya no le dejes la música, deja de invitar parejas donde sabes que el hombre le va a predicar a él, deja de reemplazar los libros que está leyendo con revistas cristianas y solo empieza a vivir una vida santa frente a tu esposo. Te diré que en 2 meses ese hombre fue salvo y yo estuve en su casa. Él es un hombre salvo. Así que déjame decirte, es muy importante que entendamos que existe una gran recompensa por tener honra dentro del hogar, especialmente en las áreas donde Dios dice que debemos dar honra, ya sean los niños sometiéndose a sus padres o la esposa sometiéndose a su esposo. Cuando nosotros honramos a Dios, nos abrimos a recibir una gran recompensa. En la siguiente lección, por fin llegaremos a la autoridad de la iglesia y esta es la que creo que verdaderamente te impactará. Responderemos muchas preguntas. Cuando Dios me mostró esto sobre la autoridad de la iglesia, tantas de mis preguntas personales que yo me había hecho por años y años, Dios las respondió. Y eso lo veremos en la siguiente lección. Nos vemos entonces.